¿no? Que es un tema más complejo, pero viene desde las cuestiones más simples. Bien, hasta aquí no hay ninguna duda para seguir con el tema de los derechos ARCO. ¿Qué hora es? Las 7. Ok. Sí nos da tiempo. Bien, los derechos ARCO. La A corresponde al derecho de acceso. Acceso, como su nombre lo dice, corresponde a informarme o darme a conocer toda la información, es decir, los datos personales que el responsable tiene de mi persona. Esto se puede agotar de una manera muy sencilla. Yo me volteo con el responsable o voy directamente al sitio donde se ubica y le pregunto, ¿qué datos, qué información tienes mía? Y te pueden enlistar. Ah, tengo tu nombre, tengo tu domicilio, tengo tu teléfono, tengo bla, bla, bla. Si yo me quedo conforme con eso, ella me dio ya atendió mi derecho ARCO de acceso. Ya no tengo nada más que hacer. Ahora bien, también si lo necesito por escrito, por cualquier situación o solamente por fastidiarlos, se emite la solicitud y entonces lo hago de manera formal y el responsable te tiene que enlistar todos los datos que tienen tuyos. ¿Bien? Algunas veces, muy mañosamente, los titulares los solicitan a las empresas para tener esa información y presentarla en algún otro juicio, en algún otro proceso que tienen. ¿Bien? A veces lo quieren como prueba, entonces quieren que les digas todas las cuentas que tienen, desde cuándo son miembros, bla, 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 bla. Muchas veces tienen muchos pleitos de la vida familiar, ¿no? Y están peleando que el divorcio, que la pensión alimenticia, bla, bla, bla. Entonces, muy mañosamente quieren que les informen todos los datos que tiene una compañía. Generalmente van con instituciones financieras para que les digan, ¿no? El saldo, ya hablábamos de que si es un dato personal en su categoría de patrimonial o financiero. Entonces es como un tema probatorio. Y ahí como que se empiezan a meter, pero lo hacen por esa vía. Hay ocasiones en que en la materia laboral van y preguntan o solicitan, porque el acceso no es solamente la información de manera verbal o enlistar los datos, también comprende documentos. Bien, entonces a veces te dicen, quiero la copia, el original de mi contrato cuando yo laboraba en 1998, el original o copia certificada. Y también quiero mi recibo de finiquito en original o copia certificada de mi despido en 2002. Cuestiones así. Eso evidentemente no lo quieren por un tema informativo. No se quieren voltear contigo porque tengas un tema de que violaste la confidencialidad del cliente. Lo quieren para presentarlo en la junta, para llevar a cabo otro tema de índole laboral. Bien, también lo hacen. Ahí ya es cuestión de cada empresa cuánto tiempo les obliga la ley a conservarlo, ¿no? En el tema de contratos creo que es 1 año, más o menos. Entonces generalmente te va a decir la empresa, no, pues ya fuiste, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el INAI y tiene que estar resolviendo como este tipo de controversias, porque tiene que ver que sí, mi ley me obliga a que yo te responda todo lo que me estás pidiendo, pero ¿sabes qué? Tengo otra disposición que me dice que no estoy obligada a conservar esa información más tiempo del estimado, del año. Me lo está pidiendo muchos años atrás, perdóname, no te los puedo otorgar. Entonces ahí, aunque llegues con el INAI, pues el INAI te va a decir, no, pues sí, perdóname, no lo puedo hacer, adiós. Y por ejemplo, tú como sujeto obligado en realidad, ¿cómo puedes comprobar que la forma en la que te está contactando esa persona es realmente, digamos, verídica? Es decir, que no es Juanito Pérez pidiéndome la información de Patricia Sánchez, ¿no? Tiene que ser, digamos, como por las vías que tú tienes. Por ejemplo, si yo soy sujeto obligado y tengo un correo electrónico tuyo que te acredita como Patricia Pérez, pero me lo estás mandando desde el de Juanito Sánchez, pues entonces, ¿cómo lo hace el sujeto obligado? Por lo general se hace de manera formal, a través de una solicitud, detallando todos los datos que necesitas, toda la información, precisándolo en la medida de lo posible, diciendo tal fecha, tal documento, bla, 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 y aparejando una identificación oficial o algo que te identifique. El INAI no perdona en este sentido, ni en las audiencias. O sea, a mí me ha tocado llegar a audiencias de conciliación en las cuales llega el abogado, pero el abogado no estaba autorizado, no, en ninguno de los documentos. Entonces el abogado te dice, no, pues sí, yo quiero conciliar. El INAI te dice, no, pues mira, platica con él, ¿no? O sea, no le vamos a dar nada, pero platica con él para que
pues más adelante diga por qué no se pudo presentar el titular, le dan como 3 días y ya, ¿no? Pero sí es muy exigente en esta parte y tiene todo el sentido del mundo. O sea, estamos hablando de la privacidad, de la confidencialidad, de un tema de identidad, de datos personales. Tú tienes que garantizar que en efecto tú le estás dando la información. Ahora, si tú le entregas, el error es tuyo. ¿Por qué tú no te aseguraste de que era esta persona? ¿Qué te costaba pedirle una identificación oficial? ¿O qué te costaba decirle, ven, y entonces si tú tienes otro registro, pues, o tienes manera de comprobar que se trata de esta persona, ok, se lo entregas. Pero es tu responsabilidad. Hoy en día es muy sencillo, nada más te piden identificación oficial y la firma. Entonces, pues sí, puede ser que lo entregues de manera errónea. Lo recomendable es que lo hagas de manera personal, ¿bien? O solamente enlistes la información. A veces con el acceso son muy mañosas las empresas, pero es precisamente cuidando este tema. O sea, me dice, ¿qué datos míos tienes? Y entonces te listo, te lo contesto. Y me dices, no, tienes más datos, porque a mí me llegó esto y entonces tú no lo pudiste, yo estoy segura que te di el dato, o tú lo compartiste. Entonces le vuelves a contestar, ¿no? O en todo caso se va con el INAI te dice, sí, justifícame que tú no diste ese dato. Y se vuelve como un ping-pong, ¿vale? Pero es como esta parte. Hace no mucho tiempo, en este año, habrán escuchado que AT&T tuvo un tema con el INAI. ¿Lo escucharon? Sí. Okay. Aquí hablaban de los metadatos, justamente. Y hablaban de un tema de informarte, ¿no? Un tema de acceso. A alguien le solicitó que le informara toda la información que tenía de ellos, todos los datos. Y entonces AT&T como que le ha dado 5 cosas y ya. Dijo, bueno, yo ya cumplí el ejercicio de ese derecho, lo atendí, estoy bien. Entonces esta persona siguió, esta compañía, continuó. Y entonces llegaron a la conclusión de que también AT&T tenía que informarte de los metadatos. ¿No? Los metadatos, como su nombre lo dice, es lo que está más allá de los datos. Toda aquella información que entonces se va guardando cuando tú haces cuando tú ingresas, por ejemplo, ingresas a una página de internet y de repente, no sé, le das Facebook, es un ejemplo muy claro. Perdón que utilice Facebook, pero ya vi que casi todos tienen Facebook, entonces les va a sonar muy particular y no quiero poner ejemplos que a lo mejor no podamos entender y que sean un poco más complejos, ¿no? Es como muy sencillo. Entonces, Facebook ve que le das like a las páginas de novias, ¿no? Entonces ya como que dice, bueno, se va a casar. Entonces, toda la publicidad, de verdad que me proyecté, ¿no? Toda la publicidad que te va a estar manejando va enfocada en los metadatos. ¿Por qué? Porque está viendo que estás consultando páginas de novias, ¿no? Que estás viendo los vestidos, que estás siguiendo, que pones vestidos, novia, banquetes, salones. Entonces, no crean que es circunstancial, ¿eh? No crean que es una señal del destino que Facebook les esté mandando publicidad relacionada a la boda. No, ¿saben? Estos son metadatos y es información que ustedes van dejando en sus ingresos a las páginas, ¿no? Claro, o sea, y te dicen que te pueden prospectar, entonces que van a estar guardando tus preferencias. Yo les recomiendo, esto ya sé que suena muy trillado, pero eliminen las cookies y los avisos temporales, los archivos temporales, perdón, porque esto justamente va eliminando como esas preferencias. Ellos a veces te mandan como el aviso, ¿no? De si los elimina ya no podremos saber qué le gusta, ¿no? Sí, no. Pero no es circunstancial. Esa información son a veces los metadatos o la geolocalización, ¿no? A veces dicen, yo estaba en, no sé, vengo a la UAM. A veces cuando se conectan a Waze, les aparece en cuánto tiempo llegan a su casa, ¿no? Ni le han puesto nada, ¿no? O de repente se conectan a internet y les sale Google Maps. Y dice, ahorita el tráfico está pesado, pero vas a hacer 26 minutos. Y uno dice, mira, toda esa información ellos la van guardando. A veces ustedes ya no tienen que hacer nada más que abrir la sesión o abrir el celular, el dispositivo que estén ocupando y todo les va a aparecer. No es coincidencia, es mercadotecnia. Entonces eso es a lo que llaman metadatos, entre otras cosas. Ahora que venga el profesor Díaz Timón, decimos que profundicen más en esto, pero fue precisamente por lo que multaron a AT&T, por lo que tiene un proceso ahorita, porque lo van a sancionar, precisamente porque no informó de aquellos metadatos, de toda esa información que va guardando. Es una compañía de telefonía internacional. ¿Cuánta información no creen que tengan para que les enlisten y le digan, sí, tengo tu domicilio, tu teléfono y tu correo electrónico?
Por supuesto que no. Ahí fue donde el INAI dijo, bueno, sobres, ¿no? Y la multa va a ser, bueno, millonaria, creo que está hablando de 31 millones de pesos, algo así yo había visto como la línea, ¿no? A lo mejor van a decir, bueno, quitarle un pelo a un gato, pero pues son 31 millones de pesos, y reputacionalmente se volvió súper viral, y fue todo un tema. Entonces mucha gente que tenía en el tema dice, ay, sí, no sabe ni qué, no sabe ni cuál fue la sanción, pero dicen, ay, mis datos, no están seguros con el cliente. Eso es lo primero que piensan. ¿Por qué? Porque no se clavan, no revisan, no saben qué pasa. Pero reputacionalmente, a una empresa de ese nivel lo dañan. Y ese sí es incalculable, el daño reputacional. Una sanción, pues ya te la cuantifican, la pagas, tienen como a veces un guardadito, un apartado para ese tipo de eventualidades. Claro, pero en un tema reputacional es incalculable. Entonces, ahí es donde las empresas se cuidan mucho. Bien, y el INAI lo promociona, así, luego andan dando entrevistas la comisionada presidente diciendo cómo multaron a Google, o cómo tuvieron el tema con Google, o muchísimas cosas. Obviamente hay mecanismos para que puedas evitar la publicidad del juicio que estás llevando, ¿no? Pero eso ya es más adelante. De primer momento, pues se vuelve muy viral, ¿vale? ¿Existe algún riesgo de vincular cuentas, por ejemplo Facebook, ¿no? Que ya muchas páginas te dicen, si quieres iniciar sesión, inicia desde Facebook. Pues ya no tienes esa necesidad tú de registrarte independientemente de una página y todas las vinculas y automáticamente la página sabe que eres tú sin necesidad de poner todos tus datos. Pero por lo general, cuando no forma parte de su compañía o del grupo que conforma el responsable, ellos te avisan, ¿eh? Ellos te dicen, está saliendo de Facebook. O esta persona, si usted desea confirmar, bla, 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 no tiene nada que ver conmigo, ¿no? A veces son encargados, como lo mencionábamos, o a veces son terceros, no tienen nada que ver, simplemente tienen un pacto con Facebook, porque Facebook es un negocio al final del día, ¿bien? O sea, Facebook, no crean que nos hace el favor de tener nuestro perfil, y entonces son muy buenos, y gastan en nosotros. Sí tienen muchas cosas positivas, sin embargo, termina siendo un negocio, y ellos terminan vendiendo. Y ellos se benefician de toda la publicidad que va circulando, aunque uno no se vaya dando cuenta. Te van apareciendo pop-ups, te van apareciendo recomendaciones, todo eso es el negocio para Facebook, ¿ok? Entonces sí, por lo general ellos te avisan cuando vas a salir de ahí, o cuando lo vas a aceptar, o cuando lo vas a vincular, pero te dejan muy claro que ellos no forman parte de esto. Si no te lo avisan en ese momento, en su política de privacidad sí te van a decir, mis empresas son tales, ojo, las otras pues ya es tu tema, tú lo aceptaste. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Hay veces que te salen como jueguitos o como cuestiones que a uno los vincula. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es como lo del Internet de las cosas. Este es un término contemporáneo que habla precisamente de ello, que ahora todos los dispositivos están vinculados. ¿Ok? O sea, tienes el celular que está vinculado al iPad, el iPad al iPod, el iPod a la MacBook al portón de tu casa. Entonces todo ya se abre con una instrucción, todo se vincula, ¿no? Hoy en día quieres abrir sesión en tu iPad, puedes, ¿no? En el celular, puedes, en tu computadora, ¿no? Está en diferentes lugares. A veces muy buena onda la red te avisa, oye, detectamos que tenemos una sesión abierta en otro lado, a veces ni te avisa. No puede ser vulnerado, pero pues ya es tu tema, pues es tu responsabilidad. Pero eso es lo que comúnmente se llama Internet de las cosas, ¿no? Que ya todo puede tener un acceso directamente a Internet. Cualquier dispositivo puede estar linkeado y es como muy sencillo que entonces se tenga acceso, se tenga vulneraciones. ¿Hay más? Digo, más que una pregunta es, por ejemplo, retomando lo del acceso, generalmente, digo, el acceso, quien lo pide, difícilmente es el particular. Digo, por ejemplo, en el tema de AT&T tiene muchos competidores y los competidores mismos son los que generan pues, la solicitud de información, ¿no? Es decir, yo trabajé en la Secretaría de Energía regulando a los gaseros, ¿no? Y de repente te llegaban solicitudes de información donde te decían, oye, ¿qué crees? Mira, este gasero tiene más capacidad, ¿no? Y cuando tú te ibas a rastrear, digo, eran prestanombres y eran credenciales de X personas, pero rastreabas y pues es la competencia, ¿no? O sea, la misma competencia la que te está generando el hecho de que vayas tras de ellos, ¿no? Entonces, difícilmente un particular que te consume gas, pues va a ir a decir, oye, esta empresa no cumple. ¿No? Generalmente es como un tema de más
de más de competencia, ¿no? Pues es un poquito, digo, lo de AT&T, el ejemplo es, digo, es bueno, dudo que venga de un particular, digo, por la competencia que tiene en el mercado y sobre todo porque es una empresa en el mercado que es nueva, ¿no? Sí, depende mucho. A veces sí se puede presentar ese escenario, pero hay ocasiones en que si es un derecho, es algo que tiene que ver con un tema personal. Más adelante vamos a revisar el tema del caso de Google, ¿ok? Pero en el caso particular de Google, se los adelanto un poco, fue una persona que estaba relacionada a la política, que quiso ejercer uno de sus derechos ARCO, en particular el de cancelación. Lo mencionaba el maestro Díaz Limón. Cuando ingresas al buscador, a cualquier buscador y pones una palabra, te va a arrojar todo lo relacionado, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con que la información está indexada. Indexada es que cuando tú ingresas la información te va a linkear con diferentes páginas, ¿ok? Entonces te va a traer toda la información que tenga. No es que Google tenga nada más como un repositorio enorme, sino que lo va buscando y lo jala de diferentes fuentes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Él iba por una candidatura política, iba a hacer algo en el cual tenía que tener como limpio su nombre, ¿no? No tenía que haber información ni ningún rastro malvado de su pasado. ¿Qué pasaba? Que ponía su nombre en el buscador y aparecía información, aparecían videos, aparecía en particular, fue algo que es algo que se quiso oponer, unas publicaciones de un periódico, ¿no? En un tema de libertad de expresión, pues alguien hizo una columna, sacó una publicación y eso le afectaba, porque hablaba como de hechos ilícitos y cuestiones delictivas en las que estuvo involucradas, ¿no? Entonces él se voltea con Google y le dice, oye, es que bórrame toda la información, yo quiero ejercer mi derecho de cancelación, que ahorita lo vamos a ver. Y Google le dijo, sí, es que eso no lo puedo borrar, ¿no? Y entonces el INAI le dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no lo puedes borrar? No, sí, es que eso no lo puedo borrar, porque sabes que no están mis controles. Pero ya te lo borré todo lo demás, pues ya no, yo creo que ya te sirve. Pues el INAI le dijo, no, pues es que es tu obligación. O sea, ¿cómo va a decir que no lo puedes borrar? O sea, para el INAI todo es de la misma magnitud, ¿sabes? O sea, si tú tienes una listita y tienes anotados todos los nombres, si yo te digo elimínalo, yo entiendo que lo tachas y te toras esa hoja. Tú ya lo eliminaste. Entonces lo mismo le dijo a Google, pues bórralo, elimina el contenido, que ya no aparezca. O sea, que si tú pones hoy en día toda la web y no te salga nada, ¿no? Y Google no lo pudo hacer. No tuvo defensa ante eso. Posteriormente robusteció sus controles, contrató a gente del INAI y ahorita está como en otro tema, ¿no? Pero en ese momento no pudo. Y era un tema muy personal. Esta persona lo quería hacer en su beneficio. Si a él no le convenía que esa información estuviera circulando. Esto va muy relacionado al famoso derecho al olvido. ¿Lo han escuchado en algún momento? El derecho al olvido tiene mucha discusión, porque es justamente esto, es la división o la lucha entre la libertad de expresión y tu derecho personal a la privacidad. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, se han perdido algunos juicios en cuanto a citar el derecho al olvido como algo que se tiene que atender y por lo cual se tiene que eliminar todo el contenido. Entonces, ha sido un bloqueo parcial de la información. ¿Por qué? Porque las revistas y las publicaciones han defendido con los dientes y con justa razón de decir, oye, en realidad este suceso ocurrió y en el ejercicio de mi libertad de expresión, que también es un derecho humano, yo lo publiqué, es mi opinión, es mi columna, no lo daño, solo informo. No tengo por qué eliminarlo. Entonces, a veces entra como mucho en juicio lo del derecho al olvido. Entonces no se ha podido atacar del todo porque precisamente pues no tiene como mucho fundamento en algunos casos, en los cuales es muy personal, ¿no? Si es para tener tu derecho, pues igual y no. Ahora, si daña a la colectividad o transgrede algún otro derecho, entonces tal vez sí valga la pena, ¿no? De derecho al olvido también ha habido algunas ponencias en las cuales se habla como del derecho de los inculpados, ¿no? Por ejemplo, se defiende mucho el derecho de las víctimas a no vulnerar su información, a no violar su confidencialidad, pero también de aquellas personas que fueron o que han sido imputadas de algún delito, también ellos también recurren como al derecho al olvido. Es decir, ¿cuándo voy a poder borrar de mi historial
que tuve un pasado delictivo, ¿no? O sea, ¿cuándo van a dejar de saber que yo robé o que yo hice? Yo ya purgué una condena, yo ya estoy, ya es una reinserción social, pero yo no puedo continuar. ¿Por qué? Porque la información sigue circulando. Ahí también recurren mucho al derecho al olvido. También se menciona cuando, por ejemplo, alguien ya falleció. Entonces, aquí hay como todo un tema porque no está bien regulado el tema de quién puede ejercer los derechos de una persona finada. ¿Quién sería? ¿No? A veces hay familias, nuestra legislación está un poco atrasada en ello, ¿no? Pero vamos avanzando, que solicitan eliminar la foto de la esposa que ya falleció, o la información, o bla, bla, bla. Entonces, pues sí, lo que hacen en algunos otros lugares, Latinoamérica, por ejemplo, Colombia está muy avanzado en este tema, pues es atender a la solicitud de las otras personas. Por lo general uno entendería que tu derecho humano perece junto contigo. Entonces ya nadie más puede ejercerlo. ¿Por qué? Porque es un derecho que está relacionado a tu persona únicamente. Entonces nadie más tiene la posibilidad de ejercerlo por ti. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con los menores de edad? ¿Y qué pasa con las personas en estado de interdicción? Y bla, bla, bla. Pues ahí es como un tema un poco vago. ¿Bien? Yo, por ejemplo, en el aviso de privacidad de HCBC, yo sí tengo contemplado a las personas con alguna discapacidad, o más bien incapacidad para contratar, o sea, en estado de interdicción, menores de edad. Que precisamente por estos temas, o sea, no queremos ser discriminatorios. Entonces, ¿qué pasa? Amplías esa protección, le das la posibilidad de que otras personas que están a tu cargo, o sea, si el Estado te otorgó la posibilidad de estar a cargo como tutor de alguna persona, pues estás en toda la posibilidad de ejercer todos los derechos, ¿ok? Entonces, de protegerlo, de solicitar la protección, incluso de su privacidad, de sus datos personales. Entonces, es importante que se contemple. Les comento, no está muy regulado, no está muy bien precisado, pero son a veces temas de tanta novedad que llegan al INAI, se vuelven de mucha publicidad y en ocasiones llegan a ser favorables. Como les mencionaba, ante cosas así particulares de que quería su candidatura política y bla, 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 pues miren, creo que le terminó haciendo más publicidad a todo su pasado delictivo que la afectación que pudo haber tenido Google en su momento. Porque entonces en lo que borraban el contenido tú ya le estabas buscando, ¿no? ¿Quién es este que quiere que le borren? Pues ya se hizo publicidad, o sea, resultó negativo para esta persona. Google se llevó su sanción, pero esta persona tampoco salió bien librada. ¿Okay? Entonces, búsquenlo, el caso de Google, y si gustan, lo discutimos en las siguientes sesiones, ya con un poco más de información. Mi recomendación es de que lean, no es porque a mí me dé pereza darles información, sino porque es más nutrido cuando tienen dudas, cuando ya lo revisaron, cuando tienen hambre de conocer otra cosa, de aclarar.